En nuestra exposición de la segunda epístola de Timoteo, terminaremos hoy el segundo capítulo. El tema que para Timoteo es fundamental, perdón, para Pablo es fundamental en esta carta, es el tema de Timoteo. Timoteo está en el centro de su atención y de su preocupación porque este colaborador de Pablo se ve enfrentado a una serie de desafíos. Por un lado, parece que está pasando por un, llamémoslo, bache espiritual, un momento de debilidad, un momento de em, influencias exteriores que parece que le deprimen, tiene problemas de salud con su estómago. Y la situación es crítica en el sentido de que dentro de la iglesia hay corrientes preocupantes, hay personajes que ya se apuntan a esta nueva filosofía llamado la gnosis, que realmente es una mezcla de diferentes filosofías que se mezclan con elementos de la fe cristiana. Todo esto llega a formar un cóctel muy explosivo. Y esto realmente es la preocupación. Una iglesia es un organismo, es algo vivo. Y por lo tanto, en esa iglesia muchas veces hay una gran diversidad de cosas. Y esto es lo que Pablo, y lo escucharemos en un momento, está reseñando. Pero una cosa es ser diverso en cuanto al carácter, en cuanto a algunas apreciaciones, en cuanto a muchas cosas que están dentro de los parámetros que marcan el Evangelio. Y otra cosa es ser heterodoctrinal, quiere decir profesar doctrinas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Y ahí está el problema, saber la diferencia y sobre todo la pregunta surge, ¿cómo vamos a tratar con personas que están a punto de despedirse de la iglesia porque están confesando y siguiendo doctrinas que no tienen nada que ver con lo que los apóstoles nos enseñaron, que a su vez se basan sobre las buenas noticias de Jesucristo? Por lo tanto, vamos a escuchar estos versículos del 2 Timoteo capítulo 2, versículo 20 hasta el final del capítulo, el versículo 26. Y el tema de esta exposición es cómo tratar los que se apartan. Vamos a escuchar lo que Pablo nos escribe. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios y vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe en ese tiempo de estudio.
Señor, gracias. Te damos una vez más por esa posibilidad y oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes a entenderlo bien y sobre todo de no correr el mismo peligro que acabamos de escuchar de apartarnos de lo que tú nos has enseñado. Señor, fortalece a tu iglesia, fortalece particularmente a aquellos que tienen la responsabilidad de enseñar a sus iglesias la pura doctrina del Evangelio. Señor, ayúdanos en esto para que no nos apartemos ni a la izquierda ni a la derecha de lo que tú nos has enseñado y de este camino, que es el camino de la vida. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y para tu gloria. Amén. Bien, ¿cómo tratar a aquellos que se apartan de la fe? Es un tema muy importante porque es un tema perenne, un tema que desde que existe el Evangelio, de hecho desde que existe el pueblo de Dios, siempre ha sido una cuestión importante para resolver. Lo primero que Pablo nos dice aquí, él nos habla de la diversidad que hay en la iglesia. Yo sé que la palabra diversidad hoy está muy de moda, pero se usa infelizmente en un sentido que la Biblia pues no lo conoce. Pablo aquí habla de una casa grande y en esa casa grande hay diversos utensilios. Sí, en ese sentido estamos hablando de diversidad porque no todos son iguales, no todos tienen el mismo uso, no todos tienen el mismo carácter. Em, en ese sentido, estamos todos de acuerdo, no hay una uniformidad en la iglesia. Sin embargo, hay algo que podríamos llamar un uso específico. Y dentro de esa diversidad, el uso específico es para el Señor. Esto habla de santidad, porque santidad no es otra cosa que la expresión de que algo pertenece al Señor. Quiere decir que algo que es santo, y esto en el Antiguo Testamento podrían bien ser también utensilios en el templo. Si algo es santo, está apartado para el uso exclusivo de Dios. Esta es la idea de la palabra Hadash en hebreo. Cortado o apartado para el uso exclusivo de Dios. Y Pablo aquí habla un poco de esta diversidad cuando dice que no solamente hay utensilios de oro y de plata, que son los que normalmente se lucen cuando tienes invitados o cuando hay un día festivo, sino también hay utensilios de madera y de barro. Y esos utensilios de madera y de barro muchas veces fueron usados para usos, vamos a decirlo así, poco atractivos, como por ejemplo, sirvieron de cubo de basura o en un tiempo, perdón que entre en ese tema, pero es exactamente lo que hay detrás de esa expresión, en un tiempo donde no había cuartos de baño, pues obviamente un cubo de madera era el lugar para hacer sus necesidades. Entonces, en ese sentido, cada uno de esos utensilios tenía su propósito. Y es importante usar a cada uno de esos utensilios según su propósito. Pablo aquí dice, unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Quiere decir, lo que hay detrás de esto es obviamente la idea de qué uso estamos dando a un utensilio. Y esto nos recuerda una de las historias o parábolas, si queremos, que nuestro Señor Jesucristo estaba contando a sus discípulos cuando él hablaba del campo de trigo. Y en ese campo de trigo también había cizaña. Y la idea era no necesariamente quitar la cizaña,
em, a rajatabla porque Jesús dice que cabe el peligro de que arranques también em, las plantas o los cereales, en este caso, que crecen bien. Si no, en su momento se notará la diferencia. Entonces hay utensilios para un uso honroso y hay utensilios para un uso vil, un uso no honroso. De esto estamos hablando. Entonces, esto es la situación de entrada. Entonces, em, ¿qué es exactamente lo que Pablo ahora recomienda? Y esto lo tenemos en el versículo 21. Y esto es muy importante. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Muy importante que cojamos ahora la idea. No es importante que eres un utensilio de oro, de plata, de madera, o si eres un utensilio de barro, sino lo importante es que estés limpio. Por ejemplo, había utensilios de madera y de barro que tenían varios usos. Ahora, ¿qué era lo importante? Lo importante era si lo usas para un uso, vamos a decirlo así, poco decoroso, podías usarlo para otros fines, pero había que limpiarlo bien, ¿vale? Esto es la idea que hay detrás. Y esto es lo que Pablo dice aquí. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Sí, un cubo de madera puede ser un instrumento para honra si se limpia bien. Un contenedor de barro puede ser un instrumento para honra si se limpia bien. Por otro lado, un utensilio de plata o de oro puede ser un instrumento de deshonra si no se limpia bien de su uso previo. De hecho, si es el mismo uso y no se lava, queda feo. Bueno, por esto cada día estamos limpiando y lavando nuestros utensilios que usamos en la comida. Por eso tenemos un lavavajillas. Y si no tenemos un lavavajillas, pues lo limpiamos a mano, porque hay que hacerlo. Porque si no lo hacemos, queda feo. Y de esto exactamente Pablo está hablando aquí. El tema central es el tema, como vemos aquí, em, de la limpieza. Si alguno se limpia de estas cosas, quiere decir, no es suficiente pertenecer al Señor, no es suficiente estar, para decirlo así, dentro de su uso, sino hay que hacerlo bien limpio. Y esto nos habla de limpieza profunda. Y esa limpieza profunda solamente la puede conseguir la sangre de Cristo. Por eso estamos hablando de la importancia de que el cristiano se compruebe a sí mismo y si hay cosas en su vida que no están bien, que esas cosas sean tratadas, que se pida perdón y que se deja esa carga de deshonra y de impureza delante del Señor. Muy importante este principio. Y en este caso, da igual si es un utensilio de oro, un utensilio de madera, si es santificado, quiere decir apartado para Dios, limpio, entonces es útil para el Señor y como dice aquí, dispuesto para toda buena obra. Para la obra y para el propósito que Dios da, en este caso, a este utensilio. Por lo tanto, la pregunta para ti y para mí no es tanto si somos de oro, de plata, de barro
o de madera. La pregunta para nosotros es, ¿somos limpios? ¿Somos limpios por la sangre de Cristo? En este momento, ¿eres consciente de que tus pecados te son perdonados? ¿De que agradas al Señor con la forma como vives? ¿Cómo le glorificas en tus obras y en tus palabras? Esto es lo principal. Por lo tanto, yo quiero preguntarte en ese momento, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida? Si eres oro, si eres plata, si eres madera, si eres barro, esto otros lo deciden. Pero tú mismo puedes decir si estás limpio, porque si no estás limpio, no eres apto para el uso que el Señor te quiere dar. Y además aquí dice, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esto pueden ser obras de diferentes índole. Para eso necesitamos vasijas, contenedores, de diferente tamaño y de diferente material, pero tiene que ser útil para el Señor, para toda buena obra. Olvídate de buscarte cosas refinadas en tu vida. La única pregunta que realmente nos debería importar es que soy útil en el servicio del Señor, soy útil al Señor. Él me puede usar hoy como instrumento de barro, como instrumento de madera, como instrumento de oro o de plata. El material no importa tanto, pero lo que es importante es la cuestión, ¿soy útil? Ahora, el siguiente punto en ese aspecto tiene que ver con Timoteo mismo. Después de describir esa situación en la iglesia, la, em, la pregunta ahora que surge es ¿cómo trataremos estos fenómenos? Cuando hay gente en nuestra iglesia que está en peligro de apartarse, cuando nos damos cuenta que hay corrientes que van en contra de lo que Dios quiere, entonces, ¿cómo vamos a comportarnos? En ese caso, ¿cómo debería Timoteo comportarse? Y lo primero que Pablo aquí le dice es que huye de las pasiones juveniles. Sí, yo sé que normalmente lo primero que se adjudica a esta expresión de las pasiones juveniles es pensar en impulsos sexuales. Puede ser, pero esto desde luego no lo cubre todo. De hecho, en el contexto del texto, parece que es el tema menos importante. Sino aquí estamos hablando de otras cosas. Y esas cosas son, por ejemplo, en cuanto a esas pasiones juveniles, eso no solamente tiene que ver con la sexualidad. Tiene, por ejemplo, que ver con otro que es muy característico de la juventud, que son las ganas de debatir y de discutir. Esto con la edad, digamos, se relativiza un poco. Ya no coges cada lucha y cada enfrentamiento que se te antoje. Pero en la juventud, sobre todo en el campo teológico, de cada palabra puedes montar una gran historia y esto por regla general suelen hacerlo los más jóvenes. Y esto en el contexto encaja bien porque en un momento Pablo precisamente va a hablar de esto. Entonces esto es un punto, vamos a decirlo así,
que uno de las pasiones juveniles son las ganas de discutir, de debatir. Ahí, bueno, tenemos que refrenarnos un poco. En segundo lugar, más joven que eres, más grande es el peligro que sobreestimas tus propias posibilidades. Normalmente los jóvenes pues se quieren comer el mundo y eso están en su derecho. Son jóvenes llenos de ilusiones, llenos de sueños. Está bien, pero Pablo dice, ten cuidado con esto. No sobreestimes ni por un minuto tu propio potencial. Huye de esto, porque esto no te va a causar más que problemas. Y algo que también es muy característica de estos, eh, eh, lo que Pablo aquí esta menciona de esas pasiones juveniles es la soberbia. Eso también con la edad, pues, bueno, no siempre, no en todos los casos, pero por regla general, más que te acerques al final de tu ministerio y de tu vida, pues más realista vas a ser en tus apreciaciones. Esa soberbia de buscar el honor de todo el mundo está implicado en ese paquete. Pablo lo desaconseja. Huye también de esto. Ahora, si hay que huir de esas cosas, entonces, ¿qué hay que seguir? Y Pablo dice aquí, sigue la justicia. Bueno, una cosa no hay que hacer y otra cosa hay que hacer. Sigue la justicia. La justicia es todo lo que tiene que ver con la vida recta. La justicia es todo lo que tiene que ver con el plan de Dios, con el Evangelio. Esto es justicia, porque nuestro Dios es justo. El Evangelio es justicia. Todo lo que hace nuestro Dios está marcado por la justicia. Cualquier doctrina que no sea correcta y de acuerdo con la palabra de Dios es injusticia. Pero el Evangelio, lo que Dios ha revelado, es justicia. Por lo tanto, dice la fe, ese Evangelio que Dios nos ha entregado, esto tenemos que seguir, esto tenemos que valorar, esto tenemos que predicar. Y parte de ello forma ese amor. Tenemos que seguir al amor, no tenemos que pensar que somos los abogados de Dios. El amor, por cierto, no es hacer la vista gorda, sino el amor es decir la verdad, pero de forma adecuada, para que esto honre a Dios. Cuando actuemos en amor, actuemos de tal manera que aquel que es objeto de nuestra corrección sea el objeto también de nuestros mejores deseos. Queremos que incluso al que sea parte de la fe, que luego ese tramo de su vida se le devuelve y que los errores que ha cometido finalmente forman parte de un aprendizaje que le ayude a seguir adelante. La paz, no vamos a buscar enfrentamientos innecesarios. Sí, si es posible, si de nosotros depende, debemos de vivir en paz con todo el mundo, también con los adversarios de la fe. Y en esto no estamos solos. En este empeño, como dice el versículo, tenemos otros que Dios ha puesto a nuestro lado y que van en la misma dirección. Aquí dice, con los que de corazón limpio invocan al Señor. En eso estamos de acuerdo con otros también. En esta carrera no vamos solos y tenemos que animarnos. También en situaciones difíciles de apartarnos
de estas pasiones juveniles y de seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, como Pablo dice aquí. ¿Por qué? Porque cada uno de esos elementos está escrito en la bandera del pueblo de Dios. Esto es nuestro cometido. Y ante cada decisión que tomamos, ante cada situación que supone un desafío para nosotros, tenemos que preguntarnos, ¿cómo puedo yo seguir adelante, siguiendo la justicia, haciendo lo que es justo, lo que es correcto, haciéndolo em, según lo que nos dicte la fe, el Evangelio de Jesucristo, hacer esto en amor también hacia esas personas que me están haciendo la vida imposible y además, si depende de nosotros, hacer esto de forma pacífica. Y no es siempre posible, porque Pablo, nos damos cuenta que está citando incluso algunos personajes que no estaban dispuestos a dar su brazo a torcer y siguieron haciendo mucho daño en las iglesias. Y luego lo tercero que Pablo nos dice en el versículo 23, y esto tiene que ver con lo que antes mencioné de las pasiones juveniles, esas ganas de discutir. Es algo muy normal entre personas más jóvenes, pero todo tiene un límite. Lo mismo, Pablo usa esa palabra desecha. Desecha quiere decir que tira a la basura, o sea, deshazte de esto. Desecha las cuestiones necias. Hay cuestiones que sí que son importantes porque tienen que ver con la esencia del Evangelio. Hay cuestiones que sí que hay que tomar en serio y hay que luchar por ellos. Judas lo dice en su carta, luchar por la fe que de una vez ha sido entregado a los santos. Pero hay batallas que no son nuestras y hay guerras donde no tenemos que participar. Y esas cuestiones necias, insensatas, son muchas veces debates que lo llevas a cabo por la cuestión de debatir. No puede, no puede tener un resultado satisfactorio. De esto en el mundo teológico hay mucho. Solamente hay que ver los debates que había en los grandes concilios de la cristiandad. A veces incluso en los mismos tiempos de la Reforma se debatió sobre cuestiones realmente innecesarias. Y cada vez que pienso en esto, pienso en esta querella que había entre Lutero y Zwinglio sobre la Santa Cena. Qué pérdida de tiempo entre dos grandes hombres en el reino de Dios. Y en ese caso, por el ego inflado de un Martín Lutero, que era un gran ejemplo en muchas cosas, pero en este momento realmente hizo esto, lo que vemos aquí. Era una cuestión, un debate insensato, necio, que no hizo otra cosa que engendrar más contiendas, y si se quiere hasta el día de hoy. ¿Qué se ha ganado con esto? Nada. ¿Esto atañaba la esencia de la fe cristiana? Para nada. Entonces, cuando estás luchando por el Evangelio, busca tus luchas cuidadosamente, escógelas cuidadosamente. No participes en cada guerra que se levante. A veces es más sensato simplemente callarse y dedicarte a lo tuyo. Si el resultado es solamente más contiendas, como vemos aquí en el versículo 23, realmente no es buena idea. Y lo estoy viendo todos los días
en Facebook y en otras plataformas, el mundo evangélico está lleno de gente con un gran afán de protagonismo. Eso es evidente. Sin embargo, Pablo dice aquí, y esto es el cuarto punto, que él nos dice cómo se debe de comportarse en esa situación. Pablo dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso. No es una persona que le encanta, que le encante el debate o el meterse con otros. No somos los policías del Señor que estamos patrullando el mundo evangélico para abatir a tiros a todo aquel que por lo visto se está apartando un milímetro de lo que nosotros pensamos lo correcto. Cuando la gente piensa en nosotros, no debería pensar en una persona contenciosa, lo cual no quiere decir que cuando llegue el momento que sepamos luchar. Claro que sí, pero ser contencioso es otra cosa. Una persona contenciosa es una persona que con la primera palabra que tú uses, que no lo usas en el sentido exacto, esa persona te va a dar una lección sobre el error que acabas de cometer. Una persona contenciosa es una persona con la cual cada palabra que tú dices tienes que medir bien, porque si no vas a tener un problema y vas a tener que enfrentarte con esa persona. Una persona contenciosa es una persona con la cual normalmente no te gusta estar sentado en la misma mesa, porque en cada momento se le pueden fundir los plomos. Una persona contenciosa es una persona que realmente no tiene muchos adeptos porque piensa que es la única persona en el mundo evangélico que está andando bien. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino, y aquí lo contrario de contencioso es amable para con todos. Amable incluso para aquellos que actúan en contra de nosotros. Allí tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo, esa persona, en vez de ser contenciosa, tiene que ser apta para enseñar. Apta para enseñar porque esto es lo nuestro. Apta para enseñar no es, en primer lugar, meternos con aquellos que nos hacen la vida imposible, sino enseñar a aquellos que están bajo nuestro cuidado de no dejarse influenciar. Y muchas veces tenemos la tendencia de hacerlo primero. Nos metemos con aquellos que están intentando hacer daño, cuando realmente lo que deberíamos hacer es dedicarnos a aquellos que están bajo nuestro cuidado y que necesitan nuestra instrucción para seguir adelante. Esto sería lo sensato. Por lo tanto, eso de apto para enseñar es muy importante. Y el siervo de Dios no solamente debería ser apto para enseñar, sino también sufrido. Y esto es el punto número 6. Sufrido quiere decir que puede aguantar algo, que no le salten, no se le funden los plomos a la primera. Una persona sufrida es una persona que no se deja provocar. Y esto es muy importante porque a veces nuestro mal genio, nuestro temperamento nos juega más que una pasada que revierte en daño para el reino de Dios. Ser sufrido es no dejarse provocar por cada cosa. Em, y que luego ahí viene lo siguiente ahora en los últimos dos versículos, porque ahora llegamos al meollo de esa cuestión. Entonces,
Tomando esto en cuenta, lo que acabamos de escuchar, Pablo, dime, si yo tengo un problema con una persona o con varias personas en mi iglesia, ¿cómo hay que tratarlos? ¿Qué hago? ¿Cómo hay que tratar a los que se apartan? Y lo primero que Pablo dice aquí es que lo que tenemos que hacer, tenemos que corregirlos con mansedumbre, no solamente corregirlos. Muchas veces nos quedamos en esto de lo de la corrección que es tan importante, pero aquí dice con mansedumbre. Con mansedumbre quiere decir con humildad, intentando todo lo posible para evitar daños mayores. Ahora sí, estamos de acuerdo, no siempre con esto se va a evitar un conflicto. Pero esto es lo primero que tenemos que hacer, que no seamos nosotros que estamos precipitando las cosas. Con mansedumbre corregir a los que se oponen. Es un arte, esto hay que aprenderlo. No es fácil, nos faltan esas personas en nuestras iglesias terriblemente. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que esperar y orar es lo que pone aquí, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Para conocer la verdad, esto puede significar dos cosas. Puede significar una verdad, vamos a decirlo así, relativa, que en algún punto se equivocan, siendo cristianos y se dejan corregir. O puede significar simplemente que aquí tenemos personas que están en nuestras iglesias, pero que no son creyentes. Y de esos siempre las hay. Porque nadie pone aquí en el frente yo soy creyente o yo no soy creyente. El Señor conoce a los suyos. Esto es lo que hablamos la última vez. Pero nosotros no siempre conocemos a los del Señor. Entonces lo que aprendimos aquí es una cosa muy importante. No serás tú que va a convencer. Nuestra tarea es corregir. Corregir quiere decir que nosotros damos instrucciones, ayudamos a corregir el rumbo de la vida de una persona. Les ayudamos a entender. Lo hacemos con mansedumbre, con humildad, con tranquilidad. Ahora, ¿quién nos garantiza que esto funciona? El único que tiene el poder de hacer esto efectivo es Dios. Aquí no dice que con argumentos refinados convenzas a lo que se oponen. Sé que esto nos va a costar mucho, pero hay que reconocer una cosa. Nosotros no vamos a convencer a nadie, ni a los que están en nuestras iglesias equivocándose y andando mal, ni a los que están fuera de nuestras iglesias en las tinieblas que no conocen a Dios. No son nuestros argumentos, no es nuestra forma de hablar, no somos nosotros los que vendemos un producto y si usamos la técnica adecuada, pues lo vamos a vender, ¿no? De esto no se trata cuando compartimos el Evangelio o cuando estamos intentando corregir a alguien. ¿Qué pone aquí? Por si quizá Dios les conceda. Pablo se expresa con mucho cuidado. En primer lugar, dice que aquí no hay un automatismo. O sea, tú corriges y esto va a pasar. Aquí hay un quizá, lo cual quiere decir que el resultado está abierto. Puede que sí, puede que no. Ahora, eso a ti te debe de preocupar de ninguna manera, porque esto quiere decir que el que actúa
es Dios. Eso te quita una gran responsabilidad de encima. Quizá Dios les conceda que se arrepientan. Aquí no dice por si quizás se arrepientan. No son ellos ni siquiera. El hecho de que alguien reconoce su error y el error más grande es andar sin conocimiento de Dios es una obra divina. La frase yo me he convertido es una imposibilidad teológica. Nadie se ha convertido. Fuimos convertidos. Piénsalo, lo que significa esto. Piensa lo que significa cuando tú compartes el Evangelio, cuando tú estás en ese contexto concreto intentando corregir a alguien. ¿Depende de ti? No. ¿Tienes que hablar? Sí. Pero el efectuar el resultado deseado no depende de ti. No entra dentro de tus posibilidades. No olvides lo que leímos al inicio. Eres simplemente un instrumento, un utensilio en las manos de Dios. Y aquí dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Yo no sé cuántas veces he escuchado, y después de esto y después de hacer el otro, finalmente me convertí al Señor. Yo lo entiendo porque se oye mucho. Lo que pasa es que es una barbaridad. Tú no te convertiste, Dios te convirtió. Tú ni siquiera buscaste a Dios, porque Dios te buscó a ti primero. El poder creer es gracia divina. Nosotros no somos aquellos que vamos a decidir quién tiene fe auténtica y quién no lo tiene. Dios conoce a los suyos. Esto es lo que Pablo ha dicho un poco antes. Pero nuestra tarea es compartir el Evangelio. O sea, este hecho, lo que tenemos aquí, contiene muchas verdades. Por ejemplo, es Dios quien actúa. Dios. Y si Dios no actúa, no hay nada que hacer. En segundo lugar, no depende de ti. Esto te quita un gran peso de encima. Tú dices, bueno, yo no sé usar buenos argumentos. No importa, di la verdad, porque el que actúa es Dios, no tú. Manuel Garrete, en tercer lugar, todas las técnicas de venta, esas técnicas de vender un producto, en ese caso el Evangelio, a través de cierto tipo de esquemas. No son esas técnicas, es el Espíritu de Dios quien actúa. Y no es para nuestra gloria, la gloria es para Dios. No te jactes con cuántas personas has podido llevar a Cristo, porque no los has llevado tú, los ha llevado el Espíritu Santo por la actuación soberana de Dios. No hay otra forma, sea para que una persona se convierta por la gracia de Dios o para que una persona vuelva al redil. Siempre es la actuación divina. Y nos damos cuenta porque Pablo termina aquí, esas personas que enseñan el error están en una trampa, han sido víctimas por su propia culpa de haber caído en la trampa del diablo, del error. Pero esto no es algo definitivo, se puede escapar. Y para eso tenemos que enseñar, para eso tenemos que corregir con mansedumbre. ¿Para qué esas personas escapan del lazo del diablo si Dios así lo quiere y lo hace? Que están cautivos y ahora mira, a voluntad de Él. ¿A voluntad de quién? A voluntad, en este caso, del diablo. Que están cautivos
a voluntad de Él, porque el diablo quiere destruir. Y el único que les puede sacar de allí es Dios. No olvides que jamás tus propias palabras pueden conseguir lo que solamente la soberanía divina y su poder pueden alcanzar. Al fin y al cabo, este pasaje nos habla de la soberanía de Dios, por un lado, nos habla del hecho de que nosotros somos simplemente siervos inútiles, somos utensilios en su mano, y con este rol, con este papel, nos debemos de contentar. Dios conoce a los suyos y es un privilegio poder llevar a cabo su ministerio. Así que yo te animo en esto, yo te animo de corazón y vamos a terminar ese pasaje en oración. Señor, gracias te damos por todo lo que hemos visto y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a seguir adelante. Seguir adelante corrigiendo a las personas en amor y mansedumbre. Señor, también tu iglesia está bajo asedio de mucha gente que pretende hablar de cosas que ellos no entienden. Señor, donde tú nos das la posibilidad, ayúdanos a corregirlos para que no se haga un daño en tu iglesia. Pero ayúdanos también a entender las cosas. Tú eres soberano, no somos nosotros. Te pedimos que tú nos ayudes a hacer las cosas bien. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga.